Bien, vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a este día. En la clase pasada estuvimos viendo algunos aspectos relacionados con la, la lógica de programación. Veíamos ahí algunos elementos importantes dentro de la programación como una base inicial para poder nosotros ir obteniendo la lógica que nos permita llegar a la parte de codificar y resolver problemas mediante la codificación, ¿verdad? Veíamos la lógica de la programación, veíamos la parte relacionada con los lenguajes de programación, algunas clasificaciones, veíamos también la parte relacionada con algunos paradigmas de programación que básicamente son como una especie de modelos o estándares que están definidos de manera tal que nosotros nos debemos apegar a, a dichos estándares para poder realizar nuestra programación, ¿verdad? También veíamos que para poder realizar un programa necesitábamos también un entorno de desarrollo, ya sea uno sencillo, un editor de texto simple o uno más complejo, como lo es ya un IDE. Y dentro de eso, pues a ustedes les quedó la tarea de investigar y hacer una presentación sobre el entorno de desarrollo Visual Studio, que es el que vamos a estar utilizando nosotros en este curso para poder desarrollar nuestra codificación. Entonces, básicamente es un resumen general de lo que de lo que hemos revisado hasta este punto. Bien, entonces en esta sesión vamos a abordar el tema relacionado con la parte de los algoritmos, que ya es un enfoque más cercano a lo que es la codificación como tal. Para llegar a poder resolver un problema necesitamos tener bien claro cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? En ese sentido, vamos a hacer uso de algunas herramientas que son básicas y esenciales para poder obtener la lógica que nos permita llegar a esas soluciones y desarrollar nuestros programas. Eh, ¿Cuáles son algunas de esas herramientas que nos permiten ir desarrollando la lógica y acercarnos ya a lo que es la codificación como tal? Son los algoritmos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos que resolver un problema de programación? Y aquí les doy dos opciones. Empezamos a generar código, sería la opción A, o la opción B, pensamos en una posible solución. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta correcta o la respuesta más lógica? La respuesta más lógica se ve bastante risible, digamos, en el sentido de que incluso ya vimos que para poder desarrollar un programa se necesita todo un análisis para poder desarrollar un programa. En ese sentido, lo lógico es que para poder realizar un programa vamos a pensar primero en cuál es la solución, ¿verdad? Pensando que normalmente programamos para solventar un problema. Podría ser también pensar en una posible solución para resolver o satisfacer una necesidad. Normalmente es resolver un problema o satisfacer una necesidad. Entonces, básicamente, aquí la lógica es, vamos a iniciar pensando en una posible solución o en varias soluciones y ahí tenemos que ir también analizando hasta llegar al punto de poder descartar ciertas opciones y la idea es buscar la opción más óptima, la opción más óptima. Después de haber pensado en una solución, pues comenzamos a escribir nuestro código. Así que básicamente por ahí andaría este análisis de los algoritmos. Ahora bien, vamos a analizar un poquito y vamos a platicar sobre qué es un algoritmo. Fíjense que básicamente un algoritmo lo podríamos decir en palabras sencillas como un conjunto de pasos estructurados que nos permiten resolver un problema o satisfacer una necesidad. Básicamente también lo podríamos ver como una secuencia de pasos que resuelven un problema, solo que digamos que es una secuencia de pasos bien específica, definida y estructurada, ¿verdad? O sea,
Ya vamos a ver más adelante cuáles son las características de un algoritmo, ¿verdad? No es una lista de pasos así porque sí, digamos, sino que tiene sus características y existen también diferentes tipos que ya los vamos a analizar más adelante. ¿Cuáles serían las características más específicas o más relevantes de un algoritmo? Un algoritmo debe de ser, fíjense, deben de ser preciso. Esto quiere decir que el algoritmo debe indicar el orden específico de la realización de cada paso o de cada tarea. O sea, tiene que tener esa característica el algoritmo para que nosotros generemos un algoritmo como debe de ser, ¿verdad? Un algoritmo que de verdad nos permita después poder codificar y solventar un problema. También otra característica importante sería esta que está relacionada con la parte de que debe de estar bien definido. Esto ayuda a que se obtenga el mismo resultado cada vez que este algoritmo es ejecutado. O sea, tiene que estar definido de manera tal que no nos esté brindando un resultado diferente en cada ejecución, ¿verdad? Claro, si nosotros tenemos que aplicar la lógica en este sentido, porque por ejemplo, si nosotros lo que hemos hecho un algoritmo para que nos haga una suma de números que nosotros, X, digamos, de X números, no son números definidos, lógicamente lo que nosotros podemos esperar que ese algoritmo nos genere el resultado de la suma de esos números. Entonces, básicamente, aquí hay que tener claro eso en el sentido que no es que vayamos a esperar que el resultado como tal, por ejemplo, en una suma vaya a ser el mismo número. No. Si sumamos 5 más 5 nos va a generar 10. Ahora, si sumamos 10 más 5 nos va a generar 15. Entonces, lo que sí en cuanto a esta característica, lo que sí se debe de tener en consideración es que el resultado de ejecutar este algoritmo siempre va a ser la suma de esos valores. Y la suma debe ser una suma correcta, la suma correcta. Entonces no necesariamente es que se va a obtener el mismo dato como resultado, sino que se obtiene, en este caso sería la suma de los datos. Ya ahí va a depender de los números que el usuario o nosotros le pasemos al algoritmo para que el resultado sea uno u otro. Entonces por ahí va la idea en cuanto a esto de que debe de ser o tener la característica de estar bien definido. Otra característica importante es esta parte relacionada con que debe de ser finito. Por lógica, nosotros deducimos que debe de tener un inicio y un fin. No puede ser, un algoritmo no puede ser infinito, ¿verdad? Tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. Entonces, estas son como las características que nosotros debemos de tomar en consideración a la hora de estar trabajando con o generando nuestros algoritmos. Tienen que tener esta característica los algoritmos para que no funcione de buena manera. Otra cosa importante es las partes de las cuales está constituido un algoritmo. Fíjense que básicamente los algoritmos obedecen a la estructura básica de un sistema X, ¿no? No necesariamente un sistema relacionado con la parte de la informática. Todo sistema, independientemente esté relacionado con la informática o no, puede ser incluso un sistema, por ejemplo, de los sistemas de manufactura, por ejemplo, en una maquila, tienen estas características, fíjense, tienen esta característica. Y el primero es que todo sistema necesita o se le debe de demandar los insumos necesarios para que pueda realizar el proceso que debe de hacer. A ese tipo de insumos se le conoce como datos de entrada o entrada. Es la entrada que necesita los insumos para poder realizar su proceso. De ahí tenemos, lógicamente, y siguiendo la secuencia, el proceso como tal, que básicamente son los pasos que se realizan para obtener la solución del problema o la situación planteada, en este caso, hablando de los algoritmos. Si hacemos el símil con un sistema de manufactura, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Básicamente, el proceso sería ya la parte en donde se comienza a elaborar el producto que se está generando, ¿verdad? Y los insumos serían los materiales que pasan a la parte de proceso en los cuales estaría generando ya el producto. Y al final, todo sistema también o todo algoritmo debe de producir una salida, que básicamente son los resultados que brinda el proceso como solución. O sea, ya la salida sería como el producto, ¿verdad? Ya terminado, que básicamente estaría solventando la situación planteada o resolviendo el problema o cubriendo la necesidad por la cual se ha realizado. Así que básicamente los algoritmos también tienen esas características de todo sistema. Fíjense que también existen otros elementos importantes, que ya en el ámbito específico de la programación existen diferentes tipos de algoritmos. Un algoritmo lo podemos escribir mediante el lenguaje natural. Básicamente sería el lenguaje que nosotros utilizamos en la vida cotidiana para comunicarnos. Ahí ya, pues si nosotros eh, hablamos inglés, sería inglés, y hablamos español, español, etcétera. Es el lenguaje natural, así vamos a generar nuestro algoritmo. También tenemos el otro aspecto relacionado con el tipo de llamado pseudocódigo, que básicamente en este caso ya utiliza una simbología mezclado con el lenguaje natural. O sea, digamos que aquí eh, todavía utilizamos lenguaje natural, pero ya va mezclado con cierta simbología específica que se utiliza en la programación. Ya es una mezcla. Fíjense que normalmente siempre se parte de pseudocódigo, ¿verdad? Así como en el caso de nosotros, que nuestro enfoque va a ser en la programación como tal, eh, vamos a estar partiendo normalmente de los pseudocódigos. Sin embargo, es importante que tengamos claro eso, que lo podemos definir en el lenguaje natural. También la otra forma de generar los algoritmos es mediante los diagramas de flujo, que básicamente los diagramas de flujo son representaciones gráficas en las que se conectan las partes del proceso. Es una representación gráfica del proceso que se realiza iniciando con su entrada, los insumos. De ahí vamos llegando a la parte relacionada con el proceso como tal o las actividades que se deben de ejecutar dentro del proceso, y pues al final tendríamos la salida. En un diagrama de flujo pues lo podemos ver bien claro, digamos. Y por último llegamos a la parte de los lenguajes de programación, ¿verdad? Que son básicamente los utilizados en la parte de la informática para el desarrollo y la programación de sistemas computacionales o de programas, que es a lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto vamos siguiendo una secuencia lógica que nos permita ir obteniendo los conocimientos necesarios para poder llegar al punto de generar los algoritmos ya en un lenguaje de programación. Entonces, básicamente, digamos que estos tipos, si se fijan, de arriba hacia abajo nos definen la ruta que nosotros vamos a seguir para poder generar nuestros programas. Y aquí fíjense que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Para que nos quede un poco más claro. En este ejemplo vamos a desarrollar o determinar el área de un triángulo. Y aquí pues, aquí está la fórmula, ¿verdad? Que básicamente, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Es la base por la altura entre dos. Y de ahí no pasa. Digamos que esto es bien cajonero en ese sentido. Entonces, básicamente la fórmula ya está, es estándar, definida. Vamos a generar nuestro algoritmo en lenguaje natural y lo vamos a generar también en pseudocódigo para que nosotros podamos ver la diferencia. ¿Por qué nos vamos a centrar ahorita en lenguaje natural y pseudocódigo? Porque la parte de los diagramas de flujo tienen su simbología especial y requieren también de que nosotros, antes de entrar a generar los diagramas de flujo, podamos conocer su simbología. Entonces, ahorita nos vamos a
lo vamos a generar este algoritmo, por ejemplo, en lenguaje natural y pseudocódigo, y posteriormente lo vamos a estar pasando también a un diagrama de flujo, después de haber ya definido y estudiado un poco la parte relacionada con los aspectos bien específicos de los diagramas de flujo, que sí tienen su propio, necesitan cierta base de estudio para poderlo generar. Necesitamos conocer la simbología y todo eso, entonces lo vamos a revisar más adelante y vamos a pasar nuestros algoritmos de ejemplo a ese tipo de representación algorítmica. Entonces, en este caso, miren, como decíamos, que el lenguaje natural básicamente, ¿qué era? Nuestro algoritmo en un lenguaje del que utilizamos normalmente en la vida cotidiana. En ese sentido, si ya como nosotros apreciamos anteriormente, nosotros tenemos que cumplir ciertas características. Bueno, fíjense que aquí podemos ir viendo también la parte de lo que quería yo que viéramos, la parte de las características, ¿verdad? Eh, que estábamos analizando en cuanto a los algoritmos. Aquí tenemos el ejemplo, digamos, de un algoritmo, el lenguaje natural, que sería este de la izquierda, y tenemos ya el lenguaje, el algoritmo en modo pseudocódigo, que ya lleva algunas mezcla de símbolos y palabras reservadas, se le llama en los lenguajes de programación. Entonces normalmente tenemos el inicio y tenemos el fin. Después de eso, como el objetivo en este caso sería generar o hacer el cálculo del área de un triángulo, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar determinar el valor de la base. Como nosotros ya conocemos la fórmula es base por altura entre 2. Entonces necesitamos los insumos. En este caso, estos serían los datos de entrada o los insumos. Necesitamos determinar el valor de la base, así como también necesitamos determinar el valor de la altura. Son los elementos que necesitamos para poder nosotros hacer el cálculo. Después de eso, ya cuando nosotros tenemos estos dos elementos, estos dos insumos, la base y la altura, ¿qué es lo que procede? Pues lo que procede es realizar el cálculo del área mediante su fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues nosotros la estamos apreciando aquí, que es base por la altura, aquí en esta parte, base por la altura entre 2. Entonces, como ya conocemos nosotros la base, la altura, y digamos el otro elemento es un elemento, una constante, sería en este caso, que es el número 2. Siempre lo vamos a dividir, independientemente de cuál sea la base y cuál sea la altura, lo vamos a dividir eso entre 2. El resultado de la multiplicación de la base por la altura entre 2. Entonces el paso 4 sería, teniendo los insumos, poder nosotros realizar el cálculo del área mediante su fórmula, lógicamente. Y al final, pues ya después de que hemos realizado este cálculo, aquí vamos a tener un resultado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a brindarle al usuario el resultado del cálculo del área mediante la fórmula, utilizando los parámetros que nos han brindado de base y altura. Digamos que este es un ejemplo sencillo de aplicación de algoritmos en lenguaje natural. Ahorita lo vamos a contrastar con el pseudocódigo, que en este caso igual, miren, tiene un inicio y tiene un fin. En esta parte de aquí, nosotros aquí como ya vamos utilizando ciertos, como decía en la definición, que utiliza lenguaje natural y lenguaje símbolos especiales o utiliza palabras reservadas. Pues si se fijan, en este caso nosotros estamos definiendo en el punto 2 que vamos a necesitar la base, la altura e incluso definimos ya aquí el área, que básicamente es esta parte del área, este señor va a cobijar el resultado que nos permita o mejor dicho, esta parte nos va a permitir almacenar el resultado de la operación. Todos estos datos, cuando nosotros ya estamos programando, digamos que se denominan variables.
y todas las variables tienen que tener un tipo. Entonces, esto que dice aquí real es el tipo que tiene cada una de estas variables. O sea, la base, la altura y el área están definidas o las hemos definido como tipo real. ¿Por qué real? Esto quiere decir que puede aceptar cualquier tipo de número, cualquier tipo de número. Entonces, existen otros tipos de datos que más adelante los vamos a ver, otros tipos de variables que nos permiten almacenar números bien específicos y de todo tipo. Porque fíjense que, por ejemplo, una variable definida como entera, por ejemplo, no podemos almacenar un dato decimal. En cambio, en una variable real sí. Entonces, por eso aquí, en este caso, lo hemos definido como real. Todo tiene sus pros y contras, ¿verdad? Porque cuando nosotros definimos un tipo de variable, cuando estamos programando y definimos un tipo de variable, dependiendo del tipo, así es el espacio de memoria que se reserva cuando nosotros ejecutamos el programa. Eso quiere decir que si nosotros definimos un tipo de número que reserva mucho espacio de memoria y realmente lo que vamos a hacer es almacenar un valor simple, estamos lo estamos generando con un uso de recursos excesivos. Por eso que es importante también definir de manera adecuada los tipos de variables, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita se lo explico porque ese es el significado aquí en este caso, en este pseudocódigo de la palabra real. Después de eso, vamos a imprimir, esto quiere decir que le vamos a imprimir al usuario de alguna forma en consola, si estamos en un programa de consola, o si es en una aplicación a la que nosotros estamos acostumbrados actualmente, que son aplicaciones con interfaz gráfica. Le vamos a poner ahí un textbox para que nos ingrese la parte relacionada con la base. Entonces le vamos a pedir que que por favor ingrese ese dato. ¿Cómo hacemos eso? Imprimiéndoselo de alguna manera. Por eso aquí en esta parte dice que se debe de imprimir esta leyenda. Favor ingresar la base. El paso 4 sería leer el dato ingresado por el usuario. Leer el dato ingresado por el usuario. Por eso aquí en el paso 4, leer base en este caso. Seguidamente tenemos que se debe imprimir la leyenda favor ingresar altura, porque es el otro insumo que necesitamos para poder nosotros calcular la base o para que el programa pueda calcular la base. Cuando el usuario ingrese el dato, ¿qué es lo que tiene que hacer el programa? Leer dicho dato. En este caso va a leer la altura. Si se fijan aquí en este caso, estos datos se deben de guardar en alguna parte. Aquí cuando nos dice leer, lo que quiere es lo que nos está diciendo hacer la asignación de estas variables que hemos definido aquí al inicio, aquí en el paso 2. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos cuando leemos es que en la variable base almacenamos el valor que el usuario ingrese aquí en este paso. Lo mismo sucede con la altura, que la vamos a almacenar, la altura la vamos a almacenar en la variable altura que hemos definido. Y si se fijan aquí en el paso 7, que ya en este caso sería hacer el proceso como tal. Ya sería hacer el proceso como tal. Vaya, en ese caso lo que vamos a hacer es hacer la asignación del resultado de aplicar la fórmula para obtener la base de obtener el área, que sería base por la altura entre 2, lo vamos a asignar a la variable área. Entonces, básicamente aquí en este caso lo que está haciendo es que en la variable área, paso 7, se almacenaría ese resultado de realizar esta operación. Después de eso lo que hacemos es imprimir dicho valor. Porque hasta este punto ya el programa realizó el cálculo, pero se lo debemos demostrar al usuario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Imprimir el área. Este área sería esta variable que definimos desde el inicio. Aquí le estamos haciendo la asignación. Y pues al final el programa termina, dado que el objetivo del programa era simplemente ese, que
hacer el cálculo del área del triángulo, ¿verdad? En base a la base y la altura que el usuario nos proporcionara. Entonces, básicamente, de esta manera, ¿cómo nos quedaría el algoritmo sencillo de determinar el área de un triángulo? Aquí lo podemos ver en lenguaje natural y aquí lo podemos ver en pseudocódigo. Entonces, básicamente, así nos quedaría. Vaya, fíjense que ahorita vamos a tratar de desarrollar este ejercicio. La idea es que lo podamos desarrollar tanto en lenguaje natural como en lenguaje de pseudocódigo. El ejercicio consiste en el algoritmo del bisiesto. ¿Esto qué quiere decir? Que podamos desarrollar un algoritmo que sea capaz de indicarnos si un año es bisiesto o no. Básicamente eso sería. ¿Cuál es el detalle? Que, por ejemplo, en el calendario gregoriano, un año es bisiesto si es divisible entre 400 o si es divisible entre el número 4 y no divisible entre 100. Digamos que ese es como el requerimiento, ¿verdad?, que tiene para poder nosotros generar ese algoritmo. Nosotros sabemos de que esa es la base, nuestro punto de partida, ¿verdad?, para realizar el proceso y poder conocer si un año es bisiesto o no. Aquí, a diferencia de la parte de que vimos el ejemplo anterior, si se fijan, tiene condicionales. Tiene condicionales, que más adelante vamos a estar viendo todo eso. Ahorita solo es para hacer un acercamiento. Como lo estamos haciendo en lenguaje natural o los pseudocódigos, no hay ningún problema. ¿Qué sería? Vale, tenemos la condición de que de que la evaluación no es tan plain, en el sentido de que no vamos a agarrar los datos y vamos a hacer el proceso y ya, sino que tenemos que hacer primeramente una validación. ¿Cuál sería? Sería que si los datos o el año ingresado es igual es divisible entre 400 o si es divisible entre 4 y no divisible entre 100. Entonces, ahorita vamos a ir desarrollando con su ayuda, vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio. En lenguaje natural, ¿cómo nos quedaría este algoritmo? Pues tendríamos el inicio. ¿Cuál sería el siguiente paso? Les voy a, ¿cómo se llama? En base al requerimiento establecido, ¿cuál sería? Aquí lo tenemos. Demostrar. Ajá, necesita los insumos. ¿Se acuerdan de lo que estamos viendo en el proceso? Necesita los insumos. En este caso, ¿cuál sería el insumo? Entonces vamos a decir que necesitamos obtener el insumo, que en este caso sería, ¿cuál sería el insumo inicial? Correcto, sería el año, el año a evaluar. El año a evaluar, ¿cuál sería el siguiente paso? Aquí el insumo, digamos que básicamente sería el único que necesitamos, el año a evaluar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Realizar el proceso, ¿se recuerdan? Viéndolo como en las partes del algoritmo, entrada, proceso y salida. Ya tenemos el inicio, ya tenemos el insumo, ahorita lo que necesitamos hacer es el proceso. Entonces sería realizar sería como realizar la evaluación, ¿verdad? Ya el proceso como tal. Aquí tenemos en el paso 2 el año a evaluar. Aquí ya sería realizar la evaluación. Podría ser en base al requerimiento. El paso 4 en este algoritmo de lenguaje natural sería, ya tenemos el proceso, entonces ¿qué necesitamos ahorita? Vamos a brindar el resultado, porque digamos, hacer un programa que haga un proceso bien hermoso, pero que no brindemos el resultado, no nos sirve de nada.
Entonces vamos a brindar el resultado. Vamos a brindar el resultado. El siguiente paso, ¿cuál sería? Finalizarlo para cumplir ahí con las características. Y aquí ya tenemos el algoritmo del año bisiesto en lenguaje natural. Ya lo tenemos en lenguaje natural. Ahora bien, vamos a duplicar esta diapositiva y vamos a crearlo en, ¿cuál sería el otro? Pseudo código. Fácil, si se fijan, aquí esto no, vamos agarrándole lógica poco a poco. Vale. Tenemos el inicio. Después del inicio, ¿qué necesitaríamos? ¿Se acuerdan aquí, miren, que vamos utilizando ya palabras reservadas, como la definición de las variables, imprimir, leer y eso? Vaya, fíjense que lo que podríamos hacer es, primeramente, definir el resultado. En este caso vamos retornando, si lo queremos ver desde el punto de vista que vamos a estar retornando un sí o un no, que son los dos posibles resultados, podemos definir la variable resultado, digamos, la variable resultado. La variable de tipo cadena. Fíjense que en este caso, cuando estamos definiendo variables del mismo tipo, le ponemos coma y agregamos el siguiente. En este caso, digamos que no podríamos hacer eso con la parte del año, porque el año sí debe de ser un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir primeramente aquí el año como tipo entero. Los años tienen que ser de tipo entero. Entonces, entero, tenemos el año. Y aquí en esta parte vamos a definir con punto y coma, vamos a definir como cadena, entero año, y vamos a definir como tipo cadena el resultado, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Digamos que aquí en este caso, estos serían como ya los reservados. Tenemos este y tendríamos este. Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Correcto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es escribirle al usuario de alguna manera, ya con cada lenguaje, ya cuando lo estemos, vamos a procurar ir pasando todos estos ejercicios que vamos haciendo, lenguaje natural y pseudocódigo a ya código de programación, para que le vayamos viendo cómo llegar al punto final que queremos, que es ya programar. Entonces aquí en este caso le vamos a escribir al usuario de alguna manera, por ejemplo, que nos haga el favorazo de ingresar el año. Ingresar el año a evaluar. Este escribir, digamos que es la palabra, aquí es lo que tendría que ser ya una parte de palabra reservada. Le vamos a poner aquí el colorcito diferente para que vaya quedando ahí. Entonces, después de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Como ya tenemos el año, eso que el usuario nos escriba lo vamos a recoger en nuestra variable que hemos definido aquí, que se llama año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el año y lo vamos a asignar en la variable que hemos definido. Ahí lo tenemos, vamos a leer el año que el usuario nos ingresa. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues si lo vemos desde el punto de vista de las características y los procesos, aquí nos quedaría ya teniendo los insumos, vamos a definir o hacer el proceso. ¿Cuál sería el proceso en este caso? Hacer la evaluación, ¿verdad? Hacer la evaluación. ¿Cómo vamos a hacer esa evaluación? La evaluación tiene dos variantes. La primera es la que decíamos, de que si el año es divisible entre 400, automáticamente ese año es bisiesto, cumple uno de los requerimientos. Sería en este caso, si es divisible entre 400, automáticamente lo damos por hecho.
O si es divisible entre 4 y no divisible entre 100. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para nosotros decir que el año es bisiesto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un condicional. En este caso, es una mezcla entre lenguaje natural y pseudocódigo. Entonces lo vamos a poner así. Sí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Normalmente, fíjense que en programación siempre con las condicionales se agrega los paréntesis para pasar los parámetros o la evaluación que se va a realizar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que le vamos a decir? ¿Cómo sabemos que un número es divisible, entre otro? Existe en programación, se utiliza bastante. La parte relacionada con el operador módulo, que lo que hace es que divide el número, brinda el residuo de la división de los dos valores que se están evaluando. Entonces, en este caso, si el residuo es 0, nosotros sabemos que el valor es divisible. En este caso sería, lo vamos a escribir aquí para que nos quede claro. En este caso sería, vamos a hacer la operación módulo de el año entre la primera condición que teníamos, que la primera condición era que decía era divisible entre 400. Aquí le ponemos nosotros módulo. Ahora bien, vamos a ver el año módulo, ¿cuál era uno de los datos? 400. Que si esto es igual a 0. ¿Estamos bien con eso? Esta era la primera evaluación. La siguiente evaluación, ¿cuál era? Si cumple esto, automáticamente clasifica. O, vamos a poner un O. ¿Por qué estamos haciendo el 400 primero? Porque si cumple esta condición ya no necesitamos evaluar nada más. Automáticamente pasa. Ahora bien, si no cumple esta condición, hay otra condición adicional que podríamos evaluar. Y esa condición adicional es que si el año era, dijimos, divisible entre 4. Pero aquí hay otra condición adicional, ¿verdad? Tendríamos que si el año es divisible entre 4, o sea, esto quiere decir que si esta operación nos da 0. Pero aquí agregamos una condicional más y que no sea divisible entre 100. Siempre vamos con módulo 100 sea diferente de 0. ¿Sí? Vaya, entonces ya teniendo la evaluación, ¿cuál sería el siguiente paso? Imprimiríamos el resultado. Perdón, el año ingresado es bisiesto. Creo que tiene más significante o es más significativo que lo hagamos así. El año bisiesto. El año ingresado es bisiesto. O sea, aquí, si esto es si cumple estos requerimientos. Ahora, si no, ¿qué le vamos a imprimir al usuario? Le estaríamos imprimiendo vamos a copiar aquí no es bisiesto. Si esta condición no se cumple, le vamos a poner no es bisiesto. ¿Y cuál sería el paso 6? Finalizar. Básicamente, sería finalizar. Si se fijan, es mucho más sencillo hacerlo en lenguaje natural que en pseudocódigo. Y pues ya van a ver que cuando lo estamos pasando a lenguaje de programación, pues tiende a veces a complicarse un poquito más. Sin embargo, ahí ya se le ve, digamos, la gracia en el sentido de que ya se puede ver, ejecutar y poder ver el resultado. Estaríamos llegando hasta aquí con esta sesión.